Bien, si está buscando plantillas gratis de buena calidad y bloques para crear sesiones dentro de tu página web junto con Elementor, pues te recomiendo que el día de hoy vea este video donde te voy a mostrar un plugin que en su versión gratuita no va a ofrecer diferentes variedades de plantillas y bloques, aparte de una gran variedad de widgets que vamos a poder utilizar sin ningún costo. Así que vamos de una vez con lo que es el proceso de instalación de este plugin. Como le dije, es un plugin completamente gratuito y para ella nos vamos a dirigir a lo que es el área de plugin. Aquí nos vamos a añadir este nuevo plugin y aquí vamos a colocar el nombre del plugin. El plugin se llama Magic Add for Elementor. Este es un plugin que tiene más de 5000 instalaciones activas al momento que estoy grabando este video. La última actualización fue hace 3 meses y es compatible con la versión que tenemos disponible el día de hoy. Si nos vamos a lo que es el área de detalle, aquí en su área de descripción nos habla sobre lo que es el widget. Como le dije, vamos a tener unos 60 widgets completamente gratis, aparte de sesiones y bloques. Y también vamos a tener una lista de widgets completos que son los gratuitos. Como pueden ver, aquí nos habla de cada uno de esos widgets, lo que hacen. Y como le dije, vamos a tener una gran variedad para poder utilizar y crear sesiones dentro de nuestra página web. Este plugin en su versión gratuita nos ofrece una gran variedad de opciones para poder utilizar, pero si usted puede y quiere comprar lo que es la versión Pro, que cuesta unos $21 en su página oficial, ahí le agrega muchas más opciones, pero en este caso con lo que nos ofrece la versión gratuita creo que es suficiente para comenzar a crear una página web. Así que vamos a empezar con el proceso de instalación. Vamos a darle a instalar. Ahí está haciendo el proceso, ya instaló y vamos a darle a activar. De una vez nos crea este pequeño icono aquí que nos lleva a diferentes a lo que es el área de la página principal dentro de lo que es este plugin. Aquí nos muestra todos los widgets que vamos a tener disponibles en lo que es la versión gratuita. También, como le dije, tiene una versión Pro y estos serían los widgets adicionales que se le agregarían si utilizamos la versión Pro. También vamos a poder agregar plantillas tanto de header como de footer para ponerlo como plantillas principales, y con lo relacionado a la extensión o a lo que son las APIs. Si usted trabaja con MailChimp, con esta plataforma de captura de correo electrónico y envío de mensajes, usted va a poder sincronizar lo que es su cuenta de MailChimp a través de la API de MailChimp, simplemente agregándola ahí, y con los widgets que vienen disponibles para trabajar directamente con MailChimp hace lo que es la sincronización. Si nos vamos de una vez a lo que es el área de página y vamos a ver todo lo que vamos a tener disponible para trabajar con Elementor. Bien, vamos a ir viendo primero lo que son los widgets. De aquí comienzan a aparecer diferentes widgets. Muchos de estos widgets son parecidos a lo que viene en la versión Pro de Elementor, lo cual en caso de que usted no tenga la versión Pro de Elementor activa, puede utilizar estos widgets para cubrir esa parte. Vamos a ir probando algunos de ellos. Vamos a ver este que es de un carrusel. Vamos a crear lo que es una estructura, una columna, y vamos a agregar este widget de carrusel. Muy bien, aquí nos muestra cada una de las opciones que viene de widget. Vamos a agregar esto para probar. Vamos a colocar otra por aquí. Vamos a ver si estas imágenes son grandes. Y por último vamos a agregarle otra imagen que puede ser esta. Esto es simplemente de ejemplo. Bien, si nos damos cuenta en cada una de ellas, aquí déjame quitar esto, podemos agregar un título, podemos agregar, o mejor dicho, un subtítulo, un título y una pequeña descripción. También podemos tener habilitado o deshabilitado la opción de colocar un botón, donde a través de una URL que usted le coloque para que cuando le dé un clic al botón lo lleve a un área en específica. Aquí podemos cambiar lo que es el título del botón, es lo que trae cada una de los slides. En el área de setting,
Aquí vamos a ver que podemos manejar lo que es el área de animación. Podemos ponerlo automático, que desde que cargue la página comience a funcionar. Aquí también tenemos una opción de diferentes efectos. Vamos a ir probando a ver de qué se trata. Vamos a agregar este. ¿Qué más tenemos por aquí? Estos son para lo que es el cursor y así sucesivamente. También tenemos otra área de aquí que es para cambiar lo que son las flechitas. Aquí podemos buscar otro tipo de flecha. Vamos a colocarle esta y esta. También vamos a traducir esta parte. Aquí podemos habilitar lo que es el punto deslizable, navegación deslizable. La navegación se muestra solo al pasar el mouse también. Eso también lo podemos hacer. Lo podemos habilitar. Y en lo que es el área de estilo, aquí podemos modificar algunas cosas. Como por ejemplo, elementos deslizables, estilo de imágenes, contenido del dispositivo, botón deslizable, la flecha. Aquí podemos cambiar incluso hasta el color de fondo de la flecha. Lo podemos poner blanco. Y así sucesivamente podemos ir modificando cada una del área. Tenemos relleno, el borde de radio, todo eso lo tenemos disponible. Vamos a seguir probando entre otros plugins que traen. Vamos a probar esta caja de Flipboard. Vamos a seleccionar una estructura. Vamos a colocarla 4 columnas. Y aquí voy a ir colocando cada uno o uno de ellos, simplemente para ver cómo se visualiza. Déjame ir eliminando para que se vea un poquito más grande. Y lo voy a dejar 3 columnas. Esto simplemente es copiar. Lo pegamos aquí. Vamos a seleccionarlo. Copiamos. Ahí pegamos y así sucesivamente. Ya de aquí podemos ir manejando algunas cosas como la selección de los efectos de movimiento. Vamos a ir probando algunos de ellos. Así quedaría. Esto si es esas 2 columnas, quedaría de esta forma. A un estilo. Y así sucesivamente. En la selección, aquí podemos cambiar o agregar una imagen. Vamos a hacer lo mismo con este. Y en botón podemos cambiar el título del botón y agregar el enlace. Eso es con respecto a los widgets. Como pueden ver, vamos a tener una gran variedad, como les dije anteriormente, que vamos a poder utilizar sin ningún problema. Pero esta es la parte que sé que a muchos le interesa, y es la parte de la librería de elementos o secciones, como ellos le llaman. Aquí vamos a tener algunas secciones, como pueden ver, las cuales son de las que más se utilizan a la hora de diseño de página web. También vamos a tener un área de secciones donde podemos agregar galerías de imágenes, entre otras cosas. Y es muy sencillo, simplemente seleccionamos lo que queremos instalar, damos un clic, vamos a darle a instalar por aquí, muy bien, y aquí simplemente esperamos a que cargue. Y ya de aquí en adelante simplemente ir editando cada una del área que queremos modificar. Vamos a seguir probando. Vamos a probar con esta. Aquí la tenemos. Simplemente ir trabajando con cada una de las secciones. Y por último, vamos a ver las páginas que vamos a tener disponibles. Aquí tenemos algunas. Existen algunas, como siempre, que son para la versión Pro. Pero en este caso tenemos una gran variedad de plantillas que son gratuitas. Vamos a probar una para medir el tiempo de carga de cada una de ellas. Vamos a darle a instalar.
y vamos a esperar a que termine con este proceso. Muy bien, aquí la ha cargado. Creo que de los plugins que ofrecen plantilla, creo que este es el que más rápido ha cargado la plantilla. Vamos a seguir viendo otras. Vamos por aquí. Vamos a ver esta. A ver todo lo que nos muestra. Muy bien. Y ya simplemente es configurar. Si le queremos agregar más sesiones, como una sesión de pie de página o de contacto, lo podemos hacer. Ya esta parte simplemente ir agregando. Así que, muchachos, ya pueden ver todo lo que podemos hacer con este plugin en su versión gratuita. Para mí, para todo lo que nos ofrece su versión gratuita, es suficiente para crear algunos proyectos con tanto los bloques, las sesiones y los widgets que vamos a tener disponibles. Así que me gustaría que en los comentarios me dejen saber qué opinan de este plugin, si vale la pena utilizarlo o si ustedes recomiendan otro tipo de plugin, así lo podemos darle seguimiento en el canal, crear contenido sobre esos plugins. Así que me lo dejan saber en la caja de comentarios. Si tienen preguntas o dudas o algo no les quedó claro, también me lo dejan saber en la caja de comentarios para responderle y ayudarle en cualquier inconveniente que se le presente, sea de este o de otro tipo de contenido. Así que por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes, no sin antes recordarles que si usted no está suscrito al canal, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subimos un video a este canal. Así que me despido de todos ustedes y nos veremos en un próximo video.